Entonces, hoy voy a hablarles de un tema bien especial que se llama la Pascua. ¿Cómo se llama? La Pascua. La Pascua en hebreo es Pesaj, P-E-S-A-J, Pesaj. En inglés, la Pascua es Passover, que significa pasar por alto o saltar. Y ya vamos a ver el porqué de este significado. En Éxodo capítulo 12, en el versículo 13 y 14, esto era la palabra que Dios les daba al pueblo de Israel. La primera vez que se comenzó a celebrar la Pascua. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, como estatuto perpetuo lo celebraréis. El Pesaj era una celebración judía, o es una celebración judía de 7 días. Durante estos 7 días el pueblo judío come un cordero, lo come con hierbas amargas, lo come con pan sin levadura, en familia. ¿Por qué viene esa tradición? Por el video que acabamos de ver. Cuando el pueblo de Israel duró 400 años en la nación de Egipto, en Egipto, fueron esclavizados, maltratados, humillados, y el Señor los quería sacar. Moisés va, le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Faraón se niega y comienzan las plagas. Pero mediante iba cada plaga, Faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo. Una plaga, plaga de moscas, plaga de langostas, plaga de muerte del ganado, plaga de todo, del río que se convirtió en sangre. Era terrible. 9 plagas y Faraón nada que dejaba ir al pueblo. En la plaga número 10 fue una noche horrible donde el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto y por Gosén. Gosén era el lugar donde vivía el pueblo de Israel. E iba a entrar en las casas e iba a herir a todo primogénito. ¿Se pueden imaginar? Si en una casa estaba el hijo primogénito, el primero que nacía, pero también la mamá era primogénita, imaginémonos eso, o también el papá era primogénito, 3 muertes en esa casa. Dice la Biblia que no había una casa en Egipto donde no hubiese un muerto. Imagínate todo un país entero de luto por muerte en cada casa. Fue espantoso, pero a su misma vez vemos a un pueblo de Israel, vemos siendo obediente, los vemos obedeciendo los mandatos que dijo el Señor para proteger a los primogénitos. Y como protegían a los primogénitos, protegían a la familia. A los demás de la familia no les iba a pasar nada, pero obviamente al morir los primogénitos, la familia quedaba devastada. El declive económico de Egipto después de la muerte de los primogénitos fue terrible. No solamente se quedó sin sucesor el faraón, sino que se quedaron las familias enteras sin un futuro inmediato, sin un futuro, el futuro trabajador, el futuro de ellos, aparte que se fue todo el pueblo de Israel y era la mano de obra gratis que tenía Egipto. Fue un castigo y fue una venganza de Dios. La venganza es mala, pero Dios sí puede ejercer venganza porque su venganza es perfecta, es correcta, es justa.
Entonces recordemos que el faraón había matado, ahogado a los niños en la época cuando Moisés era un bebé. ¿Se recuerdan? Su mamá lo agarró, lo puso en un canasto y pudo salvar su vida. Entonces iba a venir esta muerte a todas las familias, pero Dios le habló al pueblo. ¿Y cómo le habló al pueblo? A través de, en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 3, vamos a ir leyendo por parte. Verso 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 del mes, tómense cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomará uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta con el cordero. Lo primero que vamos a hablar, el primer punto, es la muerte de los primogénitos y la protección de las familias. ¿Qué significa un primogénito en la cultura antigua y también hoy en día? El primogénito es la fuerza de la juventud de la pareja, del matrimonio. El primogénito representa la dignidad de la familia. Ahora, si lo vemos global en una nación, el primogénito representa la fuerza de la nación. Representa esos primeros que van a ir a trabajar, a estudiar, a hacer lo que sea por su país. Eso representaba la muerte en los primogénitos. Representaba que Dios había estado molesto por todo el maltrato que sufrió su pueblo e iba a poner un alto para que fuera liberado. Ahora, el Señor les da una orden y les dicen: ustedes no quiero que mueran. Ok, hay una plaga, hay una 10ª plaga, muchos van a morir, pero mi pueblo va a tener una promesa. ¿Cuántos saben que en Dios tenemos promesas? Mi pueblo tiene promesas, promesas de protección. Seguramente tú has leído en la Biblia promesas de protección, promesas de cuidado de Dios para tu familia. Hay muchas cosas en el mundo, hay muchas pestes en el mundo, y no estoy hablando solo de enfermedades, hablo de todo lo que puede llegar a matar en una familia. Pero Dios le dio la salida y le dijo: van a matar un cordero, van a agarrar la sangre del cordero. Yo me traje aquí este peluche de mi hija para darles el ejemplo. Van a meter la sangre en un recipiente. Sin embargo, la sangre en el recipiente no hace nada. La sangre, si la dejamos en el recipiente, no tiene no le estamos aplicando. Ustedes van a agarrar un hisopo, pero no es el hisopo que nosotros usamos para las orejas. Era una mata, un arbusto que se llamaba hisopo, que se llama hisopo. Es parecido a esto, no es que es este, es parecido. Entonces le dijo el Señor: ustedes van a mojar en la sangre de ese cordero. El cordero debía ser puro, sin ningún defecto, macho y de 1 año, en un cordero joven. Lo tenían que mojar y ustedes tienen que aplicarla en la puerta de cada casa. En el dintel y en los postes de las puertas de cada casa. Cuando el ángel pase y vea la sangre, es ahí de donde sale la palabra Pascua. Va a pasar en alto, va a asaltar esa casa, no va a entrar a herir. ¿Esto qué simboliza? Este es el Antiguo Testamento. Eso nos daba o le daba al pueblo de Israel una visión de lo que iba a acontecer con el Señor Jesús.
El Señor Jesús es el Cordero que fue inmolado. El Señor Jesús es la sangre del Señor es lo que le da protección a tu familia y a mi familia. La sangre de Jesús está allí, pero muchos la tienen así como en este recipiente. No la aplican porque no han hecho al Señor su Señor y su Salvador. En el momento en que tú haces a Jesús tu Señor y tu Salvador, aplicas de esa sangre sobre la puerta de tu casa. El aplicar esa sangre era proteger a la familia. Protegían al primogénito de ser asesinado, de ser herido por este ángel de la muerte, pero también protegían a la familia de un luto, de una pérdida. Protegían al hogar. Y yo te digo, hoy nosotros estamos en la misma posición. ¿Cuántos de nosotros oramos cada día para proteger a nuestros hogares? Oramos, pedimos al Señor de su ayuda. Pero te digo algo, no era Moisés el que iba casa por casa untando la sangre, era cada sacerdote de la casa. Levanten la mano los hombres, caballeros que están aquí. Es tu responsabilidad aplicar la sangre de Jesús sobre tu casa. Levanten la mano las mujeres cabeza de hogar. Es tu responsabilidad aplicar de esa sangre sobre tu casa. Nosotros tenemos la autoridad de proteger a nuestras familias. Yo puedo orar por tus hijos, pero nadie va a tener más autoridad que la propia mamá al orar por sus hijos. Nadie tiene más autoridad que el propio padre para orar por sus hijos. Nadie orará mejor por tu esposo que tú misma, mujer. Nadie orará mejor por tu esposa que tú, querido caballero que estás aquí. Porque nosotros podemos orar por otros, pero aquí era una responsabilidad de cada familia. Si había una familia que no aplicaba la sangre en la puerta, el ángel iba a entrar. Esa era la única señal que había. Era la sangre del Cordero. ¿Qué significaba eso? Lo que yo les hablaba la semana pasada es que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Había un decreto de muerte. Aquí también es igual. Había un decreto de muerte. Entonces, ¿qué significaba la sangre? La sangre significaba: no puede morir el primogénito porque ya el cordero murió. No puede morir el hijo porque ya hubo una muerte. Aquí está la muestra, la sangre. Entonces, cuando viene el destructor a tu casa, cuando viene el destructor a tu familia, ¿qué dices tú? No puede entrar porque hay una protección. ¿Cuál es esa protección? Cristo murió por mí, por mi casa. Cristo murió por mí y por mi familia. No puede entrar el destructor. No puede entrar el devorador. No puede entrar la escasez, porque aquí está la señal. Aquí está mi garantía de protección. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aplauda a Jesús. Dice en Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pongamos atención a esta parte. A la congregación de los primogénitos. La iglesia se convierte en primogénito. Todos nosotros somos sacerdotes y somos primogénitos. ¿Qué quería decir eso? Que sobre nosotros había ese decreto. Pero cuando presentamos la sangre de Cristo, ese decreto o ese ángel no entra y no hiere la casa. Tú tienes la oportunidad de comer el cordero en familia. Celebramos Semana Santa, esta semana que viene, conmemoramos el sacrificio. Y esto justamente es lo que se conmemora, más o menos en esta fecha pasó esto.
esta Pascua. Y nosotros conmemoramos, ahorita no lo hacemos de esa manera. Nadie aquí mata a un cordero, agarra la sangre, eso ya no es físicamente, ya no se hace. Sino que nosotros lo hacemos con un hisopo. ¿Saben cuál es el hisopo? Hágase así, tóquese su boca. Ese es su hisopo. La sangre en el recipiente no hace nada. Usted puede tener la sangre, yo le puedo predicar de la sangre, yo le puedo predicar de Cristo, pero si usted no lo acepta, no pasa nada. Tiene que aplicarlo con el hisopo, con lo que el Señor le dio, con su boca. Todos los días usted no puede salir de su casa sin aplicar la sangre de Cristo sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su vida. Reconocer que Jesús pagó un precio y tomar de ese sacrificio para aplicarlo sobre nuestras casas. Había una muerte segura, había un decreto de muerte, pero allí el pueblo de Israel decía, no, aquí no, pasa de largo. Y el ángel veía la sangre y pasaba de largo, no los hería. Ni una sola casa, todos fueron súper obedientes porque ni una sola casa hubo muerte. Ni en una sola, pero dice lastimosamente del pueblo de Egipto, todos y en todas las casas había un muerto. Imagínense ese llanto, imagínense ese dolor. Imagínense ese sufrimiento de cada padre, cada esposo, cada hijo, habían muchos, mucho era la muerte, pero al poner la sangre hay salvación. Diga conmigo, la sangre de Cristo trae salvación a mi familia. Por eso tú eres el responsable en llevar salvación a tu casa. Tú eres el responsable en tener esos momentos cuando tú tomas la iniciativa de ser intencional con tus hijos, de agarrarlos y compartir una palabra. Es lindo que el líder vaya, que el pastor vaya, eso es muy bonito, pero eso no lo puede hacer todos los días. ¿Quién es el responsable? Nosotros. Nosotros somos los responsables en llevar el evangelio a nuestras casas. Pero les digo algo, en la casa no se predica con los labios. Se predica con el ejemplo. Hay una frase muy conocida y dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y no pienses, yo tal vez ya tengo hijos muy grandes, ¿ya qué voy a hacer? Nunca, nunca serán tan grandes como que para que la oración de una mamá o de un papá no lleguen. Yo tengo a mi bisabuela, que por cierto debe estar mirando el servicio. Mando un saludo. Ella va a cumplir en julio 100 años. Y ella, en la época de COVID, partieron 2 de sus 3 hijos a la presencia de Dios. Y uno entre esos 2, mi abuela y un tío. Y este tío, él no conocía de Cristo, él no le había entregado su corazón al Señor. Soy sincera, no sé cuántos años tenía él, pero era ya una persona mayor. Y mi bisabuela cada vez oraba por él. Cada vez que podía lo llamaba y le daba una palabra. Cada vez le hablaba de Cristo. Cada vez le hablaba de la salvación. Era una intercesora. Cada vez que ella tenía la oportunidad, ella le hablaba del Señor. ¿Qué te hace pensar a ti que tus hijos son muy grandes entonces? No lo son. A veces hay padres que me dicen, bueno, pastora, pero ya no viven conmigo. Pero en la oración no importa que no vivan contigo, la oración llega igual. La salvación llega igual. Las llamadas llegan igual y tú puedes decirle, hijo, te quiero compartir una palabra, porque el cordero se come en familia. Podemos predicar a mucha gente, pero la casa se gana primero.
Y yo sé que muchos tienen en su corazón el ganarse a su familia para Cristo, y les doy esta palabra: Dios lo hará. Cuando nosotros nos disponemos y entregamos al Señor, Él hará en nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Tome esa palabra, apropiese. Y yo vi, se me pasó decirlo en el servicio anterior, pero cuando mi tío estaba en ese quebranto de esta enfermedad, él recibió al Señor. Tuvo hasta visiones. Él vio al Señor. Y mi bisabuela ya dijo, ya él está escrito. De hecho, ella tuvo una visión donde se escribía el nombre de él en un libro gigante, muy hermoso. Y ella entendió, ya está escrito en el libro de la vida. Y ella pudo ver literalmente cómo él partió de este mundo, pero se encontró con el Padre. Eso es salvación. No tiene edad, no tiene fronteras. No importa si vives en un país y tu hijo o hija en otro, nietos en otro país, eso no importa. Dios trasciende fronteras. Dios trasciende barreras, trasciende todo. Alabemos el nombre de Jesús. Lo segundo de lo que les voy a hablar es el Cordero. El Cordero representa lo que en un futuro sería el Señor Jesús dando su vida. Era un corderito macho de 1 año o menos que se ofrecía, se sacaba la sangre y luego se comía esa carne. O sea, ellos debían comer el cordero. ¿Qué significa comer el cordero? Comer a Cristo. En tu casa debes comer a Cristo. Debes predicar de Cristo, debes hablar de Cristo. A eso nos manda el Señor. La protección completa es cuando hablamos de Cristo, cuando agradamos a Cristo. Hay mucha gente que dice, tú le predicas y le dices, ay, te invito a la iglesia, que es tan linda. Y la gente te dice, ay, no, pero es que yo conozco a alguien que dice ser cristiano y hace esto y hace lo otro. ¿Cuántos se han encontrado con personas así? Y uno dice, ay, qué vergüenza. Y uno dice, bueno, todos somos así. Mira, y uno le explica la verdad. Pero ¿cuántos han dado ese mal testimonio? Y nosotros quedamos, no es que uno sea perfecto, nunca seremos perfectos, pero nos debemos alinear al que sí es perfecto. Mi papá y mi mamá nunca me dijeron, haz el devocional, ora, ve a la iglesia. No, me lo dijeron con su ejemplo. Ellos lo hacían. No había mañana que yo no me levantara. Antes de ir, cuando iba al colegio, mi papá estaba en la sala arrodillado orando. Él estaba allí en intercesión. Lo mismo que predicaba aquí era lo mismo que predicaba en la casa con su ejemplo. Por eso yo les puedo decir que el evangelio sí existe, por el ejemplo de ellos. Yo no he visto a Dios ni he visto a Jesús, pero la idea es que lo podamos ver a través del que vive con nosotros. Qué responsabilidad, ¿verdad? Eso es una responsabilidad grande. Pero yo les digo, yo puedo ver el evangelio, es cierto, sí se puede, porque mis padres desde muy pequeña lo pude ver en ellos, pude ver el ejemplo. Ahora, ¿qué ejemplo están viendo tus hijos en casa? Perdón, ¿qué ejemplo están viendo los que viven contigo? ¿Están viendo a Jesús o tal vez algo muy lejano a Jesús? Jesús, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz,
el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién era ese cordero? Jesús. ¿Cómo debían estar toda la familia y los primogénitos en la casa mientras pasaba el ángel? ¿Cómo debían estar? Aplicaban la sangre, pero no estaban afuera jugando kicking ball. Debían estar metidos en la casa, detrás de la puerta. Hubo un primogénito, uno, el primogénito de Dios, el único hijo de Dios, que salió de la puerta, porque él sí murió. Pero fue tan fuerte su poder que él se enfrentó a la muerte y la venció. Al tercer día resucitó. Aleluya, aleluya. El cordero que salió fue el único que pudo vencer a la muerte. Y yo les contaba el domingo pasado que habían muchos profetas maravillosos en la Biblia, hombres grandes de Dios, pero todos con pecado, como tú y como yo. El único sin mancha, es decir, como el corderito que debía ser sin defecto, era Jesús. Por eso Él sale de la puerta. Él no estaba detrás de la puerta. Él permaneció fuera de la puerta, dando su vida por ti y por mí, diciendo: la sangre que está en las puertas es mi sangre, aquí estoy. Eso es como cuando uno estaba pequeño. Yo soy la hermana mayor, pero tenía amigos o amiguitas que tenían hermanos mayores. Si alguien se metía con ellos, iban y le decían a su hermano mayor, no sé cuántos de aquí lo hicieron: aquí viene mi hermano, sobre todo los varones, ahí viene mi hermano. Y el hermano llegaba, y nada más con la presencia del hermano, los más chiquitos decían: no, bueno, dejaban la pelea hasta allí, ¿verdad? Asimismo es el Señor. Cuando sus pequeños, o sea nosotros, estamos en una dificultad frente a ese ángel de la muerte, Él vino y salió. Casi que le dice: ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Y lo enfrentó y lo venció. No tienes que enfrentarlo tú. Cuando no aplicas la sangre, cuando no crees en Cristo, estás enfrentando tú todo. Estás dando la cara tú, no tienes por qué hacerlo, porque Cristo ya lo hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lo tercero es la sangre. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Querida iglesia, no hay forma de ser guardados, no hay otra forma, solo la sangre de Cristo. Esta familia judía, detrás de esa puerta podían ser los más santos, podían guardar los mandamientos, podían hacer la mejor familia, pero si no ponía la sangre, el ángel pasaba y hería. Si no había esa sangre en la puerta, el ángel entraba. Había muerte. Tú puedes ser el mejor cristiano, pero debes aplicar la sangre de Jesús. Pastora, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me pasa esto y aquello y es como que una tragedia tras otra cosa mala? ¿Estás aplicando la sangre de Cristo todos los días? ¿Estás orando por la protección de tu casa, de tu vida y de tu familia? Es de pensar, estoy haciéndolo, y lo hace el sacerdote. Eso, líder, ora por mí, eso es muy lindo, está bien. Pastor, ore por mí, muy bien. Pero el sacerdote tiene la responsabilidad
Diga conmigo, yo tengo la responsabilidad. Y habrán unos que dirán, bueno, pastora, yo no soy ni cabeza de casa. Tal vez hayan menores de edad incluso. Si nadie más en tu casa conoce de Cristo, es tu responsabilidad. Les tengo esa noticia. Porque si más nadie conoce del Señor, nosotros nos convertimos en sacerdotes. El sacerdote era el que hacía el sacrificio en la antigüedad. Y recuerden que todo lo de la antigüedad era una visión de lo que iba a venir. Ese cordero, esa sangre, esa puerta, todo era una visión de lo que iba a acontecer. De lo que es el Señor iba a venir, el Señor como un cordero, iba a ser sacrificado, iba a derramar su sangre, todo eso. Iba a redimir a un pueblo. Todo eso fue pasado. No hay forma de ser guardados, sino solo por la sangre de Cristo. Amén. El otro punto, creo que el cuarto, puerta de la casa. La puerta es por donde entramos. Toda casa tiene una puerta y por allí nosotros entramos. Es la bienvenida de la casa. Ahora, la sangre, ¿dónde se untaba? En el dintel y en los postes de la puerta. Allí se untaba. Pero la puerta tiene una forma rectangular de 4 lados. Y se untaba 1, 2 y 3. ¿Por qué no se untaba en la parte de abajo? ¿Se lo ha preguntado? Porque la sangre de Cristo es santa y no puede ser pisoteada. Por eso no se untaba en la parte de abajo. La sangre es tan preciosa, tan poderosa, tan perfecta, que solo es aplicada en nosotros los seres humanos. Yo no sé si alguna vez uno escuchó que de repente alguien decía, ay Señor, aplico tu sangre sobre mi carro, que no se dañe. Pudimos llegar a cometer ese error en oración. Pero hoy les digo, la sangre solo se aplica a nosotros, a personas, a los que fueron redimidos por la sangre, por los que el Señor murió. El Señor no murió por objetos, murió por algo, murió por alguien, por nosotros. Entonces, no podemos hacer más esa oración, Señor, tu sangre sobre la licuadora. Guárdala y no puedo comprarme otra. No, Señor, ¿cómo oraría entonces, pastora? Porque de verdad que se me dañan muchas cosas. Bueno, la oración sería aplicar la sangre de Jesús sobre mi vida, en mis finanzas, para que sean guardadas. Y ahí eso arropa todo. ¿Sí? Todo. Ahí yo ya puedo decir, bueno, mis finanzas están guardadas. Mis activos están protegidos por la sangre de Jesús. Todo lo que yo tengo, porque está aplicada sobre mí, sobre mis áreas, cada área de mi vida, mi área emocional, sentimental, familiar, financiera. Amén. Entonces, la sangre era aplicada sobre la puerta y la puerta representa lo primero. Cada persona aplicaba en su propia puerta, no era vecina, venga acá, aplíqueme la sangre aquí. No, cada quien era responsable de su puerta. Diga conmigo, yo soy el responsable de mi puerta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces queremos acostarnos o recostarnos encima de la oración de mi hermano. Hay hijos que llaman, mamá, ora porque Dios a ti sí te escucha. Ora porque, o hay algunos que dicen a los niños, ora porque a usted Dios sí lo oye. No, a ti Dios también te oye. A ti Dios también te escucha. Tú eres el responsable de tu puerta, no el vecino, no el amigo. No mires hacia afuera. ¿Por qué mi hijo no ha cambiado, pastora? Y yo lo traigo a la iglesia. Y él viene, yo entro con él al servicio y no cambia. ¿Tu hijo dónde vive? En tu casa. Aplique la sangre en su puerta. Es tu responsabilidad. Aquí solo pasan una parte del tiempo, pero allá es donde viven. Nosotros como padres somos los responsables de que nuestros hijos
entiendan y se coman el cordero con nosotros. Amén. Ahora, quinto punto, el cordero era asado, se comía con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Qué significa? Ya hablamos del cordero, pero ahora ¿qué significa el pan sin levadura? La levadura significa la contaminación, el pecado. Cuando nosotros llevamos una vida en Dios, pero tenemos levadura en nuestro corazón. Sí, levanto mis brazos, alabo al Señor, pero llevo una vida un poco desordenada. Soy a veces mentiroso. A veces tengo cosas que no, sé que no le agradan a Dios, pero ahí vamos. No, Dios nos llama a vivir vidas santas. Hay una frase por ahí que ponen bastante: Dios no quiere una semana santa, sino vidas santas. Y nosotros debemos esforzarnos, no seremos perfectos, pero debemos alinearnos al perfecto. Dar ejemplo, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hierbas amargas. Las hierbas amargas con el que se tenían que comer el cordero era un recordatorio de la amargura y del sufrimiento que vivieron en Egipto. Todo lo que ellos padecieron no fue fácil. 400 años. Hay gente que nació y murió y nunca vio la libertad. Eso había sido terrible. Las hierbas amargas representaban para el pueblo de Israel lo que pasaron. Ahora, no sé cuántos de ustedes han leído alguna vez que el pueblo de Israel se quejaba mucho y querían agua y decían: ay, es que en Egipto teníamos agua. Ay, no, ya no queremos más maná. ¿Sí han leído esa parte? Donde dicen: sí, no, ya no queremos más maná. Ay, es que en Egipto teníamos ollas de carne. Y yo no sé qué tanto se acordaban si había sido su peor momento, su peor sufrimiento. Yo creo que Dios los miraría desde el cielo. Y si usted fuera Dios, usted diría: qué malagradecidos. Qué malagradecidos. ¿Ha conocido usted gente malagradecida? Que usted le hace un favor y después ni gracias, nada. Bueno, existen muchas personas. Pero uno le dice, uno ve la Biblia y dice: el pueblo de Israel, qué mal agradecido, ¿verdad? Qué mal agradecido, acordándose de su pasado como si fuera la gran cosa. Yo he escuchado gente que me dice: ay, pastora, me pasó esto con tal persona. Si yo fuese sido la de antes. Mire, mira, te agradece que no me conociste unos añitos atrás, porque yo te fuese dicho tus 4 cosas. Mucha gente que dice eso, ¿verdad? Se enorgullecen del pasado. Se enorgullecen de cuando estaban sin Cristo. Las hierbas amargas es para recordarnos: epa, no te enorgullezcas de tu pasado. No te enorgullezcas porque no hay nada bueno ahí. Solo es testimonio de lo que tú eres en este momento, de donde Dios te sacó. Pero yo no puedo andar diciendo: ay, qué chévere era cuando, sí, yo bailaba como hasta las 5 de la mañana. Baile aquí, pase a danzar. Aquí puede hacerlo. ¿Cuántos les gusta danzar? No, enorgullécete de Cristo. No te enorgullezcas de algo que ya pasó, sino de Cristo. ¿Cuántos se van a enorgullecer de Cristo? Toca al que está a tu lado y dile: te tienes que enorgullecer de tener a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene todo, todo. Tú podrás tener todo, pero si no tienes a Cristo, no tenemos nada, nada. Si no tenemos a Dios, ni el universo podrá llenar nuestro vacío. Si no tenemos a Dios, nada podrá llenarlo. Y por último, número 6, ceñido vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón
en vuestra mano. ¿Cómo debían comer? ¿Debían comer en pijamas? No, debían comer listos, ceñido vuestros lomos, o sea, toda la vestimenta, tal cual como si cuando tocaran la puerta, epa, el faraón ya nos dejó ir, ya nos vamos, listos. Calzado en los pies, no en pantuflas ni descalzo. Debían comerlo listos. Bordón en mano, el bordón lo usaban sobre todo las personas mayores, era como un bastón. Y le decían la familia, abuelito, tenga el bordón en la mano porque en cualquier momento nos vienen a buscar. ¿Qué significa eso para la iglesia hoy? Vayamos al libro de Apocalipsis 22:12. Dice la palabra, he aquí, yo vengo, mañana, pasado, no sabemos, dice pronto. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Obras buenas, obras malas, ahí van a tener el pago. Pero todos vamos a prepararnos. El Señor está por venir. Predique como si faltara mucho tiempo, pero prepárese como si fuera hoy que el Señor Jesús viniera. Segunda venida de Cristo. No viene a morir como un cordero, viene a reinar como un león. ¿Cuántos dicen amén? Segunda venida de Cristo. El pueblo de Israel todavía celebra la Pascua, todavía celebra el Pesaj. Y lo celebran igual. Cordero, hierbas amargas, pan sin levadura. Nosotros no hacemos eso. ¿Qué hacemos nosotros? Celebramos la Santa Cena. Ese es nuestro recordatorio. Jesús, el último momento que dijo que había que celebrar la Pascua fue antes de morir. Ponga atención. Llegó, se sentó con sus discípulos y ¿qué hizo? Partió el pan. ¿Y qué dijo? Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y nosotros tomamos ese pan aquí cuando la compartimos. Después tomó la copa con vino y dijo, esta es mi sangre. Yo no voy a tomarla ni a comer del pan, sino hasta que me reúna con ustedes en el cielo. En ese momento volveré a comer del pan y a beber de la copa. El Señor no lo ha hecho más. Nosotros lo hacemos, conmemoramos el sacrificio. Pero el Señor no lo ha hecho más. Hasta el día que tú y yo lleguemos al cielo. Allí ese día lo haremos. Comeremos y beberemos para celebrar ese sacrificio del Señor. No celebramos la Pascua de esa manera. Jesús es nuestra Pascua. Jesús, cada vez que yo tomo la Santa Cena, yo digo, había un ángel de muerte pasando. Pero cuando ve la señal en mi puerta, cuando yo digo, yo recibí a mi Señor como mi Señor y Salvador, ese ángel pasa de largo. No me toca, no toca mi casa, no toca mi familia, no toca a mis hijos, no toca mi hogar, no toca mi matrimonio, porque pasa de largo. Esa es la verdadera Pascua. Cuando tú celebres esta Semana Santa, hagas lo que hagas, compartas en familia, vayas de viaje, lo que vayas a hacer, tú te recuerdes que nosotros celebramos a Cristo, que es nuestra Pascua perfecta. Cristo, ese sacrificio perfecto para todos los imperfectos. Cristo, ese sacrificio de ese cordero que en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Pónganse bien su ropa, preséntense sin mancha, preséntense sin pecado, porque yo vengo pronto
y mi galardón conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro allí donde estás.